Pipis, hoy nos vas a hablar de los haters. De los haters, son todo un tema, ¿no? Y bueno, primero empecemos para los que nos están escuchando, que entendamos que es un hater, que viene de la palabra inglés hate, que es odiar, y que obviamente en español serían los odiadores, y es un término que hemos observado mucho que lo mencionan en redes sociales, porque precisamente de ahí se genera, y la definición como tal, se las voy a leer, es una persona que se dedica a través de las redes sociales o de cualquier comunidad en línea a discriminar, a denigrar, a ofender a una organización, a una persona o a un producto, ¿no? Son estos famosos pues acosadores, porque no tengo otra palabra que emplear, que se enganchan en el odio y que le tiran mala leche, ¿no? A la persona que por lo general pues es una persona pública o es famosa, y entonces yo creo que la persona que lo lee tanto en Facebook como en cualquier otro lado, pues ya no sabe ni cómo eliminarlo, ¿no? O cómo quitarlo del YouTube, o cómo eliminar los comentarios, o hay gente que ha llegado a hablar del cómo se sienten cuando son severamente criticados y acosados por estas personas, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de esto, sobre todo el tratar de entender qué es lo que pasa o analizar el tipo de personalidad de estos haters, de estos odiadores, que principalmente pues, van a acosar fíjense lo que voy a decir, a acosar a quien admiran, a acosar a quien reconocen, porque no van a acosar a cualquier persona. Tiene que ser un tema que es mi pasión, tiene que ser un tema que yo domino, pues no me voy a poner porque el hater cree que tiene la verdad absoluta, que tiene la razón. Entonces yo voy a opinar de mi tema, yo voy a opinar de lo que es mi pasión, y contra ese me voy, ¿no? Sea el futbolista, sea la fan, sea un artista, sea quien sea, ¿no? Me le voy hasta la yugular, me dedico a denigrarlo, a descalificarlo, a ofenderlo, verdaderamente a hacerle la vida de cuadritos, invado su privacidad, esa es otra de sus características, y voy a funcionar, bueno, como un acosador enganchado en el odio de lo que probablemente más desea, de lo que más le apasiona. Digamos que si conocemos lo que son los fans en una página, ¿no?, de internet, este sería el antifan, pero tendría las mismas características del fan. ¿Cómo ven, chicos? ¿Les ha tocado observar este tipo de conductas en alguien, o vivirlas de cerca? No lo sé. Uh-huh. Oye, lo que me llama la atención es, digamos, que el canal donde se dan estas situaciones y estas comunicaciones. Creo que al final el que lo hagas en redes sociales, por cierto, falló Italia el primer penal, y España también falló el suyo, para los que están en la Euro. Y saludos a Betty Tagle, que dice saludos Pipis. Saludos, mi querida Beatriz, un abrazote. Oye, insisto en esto, ¿no? En que a mí lo que me llama la atención es, si esto fuera presencial, la mitad de las personas que contestan y ponen cosas en redes sociales no lo harían, si no es que más, o si lo hacen no lo harían de la manera en que lo hacen. Creo que envalentona mucho, ya sea el anonimato o no el anonimato, aunque sepan quién es, pero hacerlo a través de una red social desinhibe para muchas cosas. Totalmente, ¿no? Es muy fácil colocar en Facebook una carita burlona o una carita enojado, o mantenerme en el anonimato o irme directo, pero al fin y al cabo no hay un conecte directo, ¿no? Y es que siempre hay personas, ¿no, Pipis? Que yo creo que, como dijiste al inicio, a eso se dedican prácticamente, a estar al pendiente y buscando la oportunidad en el momento adecuado, pues para corregirte, para criticarte, para decirte, ¿no? Entonces, siempre están como encima, muy pendientes. Claro, en eso se les va el tiempo. O sea, eso es lo más impresionante. O sea, si tú fueras el odiado, tú eres su centro de atención. En ti piensan las 24 horas del día. Tú eres el ser más odiado para esta persona, y solamente se está dedicando a alimentar este odio, pero cuando alguien no te interesa, pues ni lo pelas, ¿no? Y aquí estas personas le dedican en serio todo el tiempo. Así es. Y es chistoso ahorita que decías, Pipis, que podrían resultar ser más bien como los fans, no tanto
como que los odien, sino que son fans. Y escuchaba alguna vez, ¿no? Que alguien se quejaba sobre que le tiraban muy, muy, muy fuerte en redes sociales y que alguna vez se le ocurrió contestarle a alguno, ¿no? De, bueno, pues qué mal que no te parezca tal cosa que me estás criticando, pero bueno, saludos y que la vida vaya bien y todo, ¿no? Y que después de eso le contestaba como, ay, qué bueno sí me lees, qué bueno que me contestaste, no, es que sí me gusta lo que haces y así. Entonces dices, bueno, al final, al parecer estos haters lo que quieren es llamar la atención. Así es, y fíjate qué interesante, ¿no? De alguna manera es la forma en la que ellos pueden sublimar un sentimiento que ellos tienen, ¿no? Y no en balde a veces decimos del odio al amor hay un paso, porque de alguna manera me estás dedicando mucho tiempo en desgastar esa energía, porque estas personas están dando su energía a algo que probablemente, como tú bien lo dices, Flaquita, pues igual para la figura pública, pues eres ignorado por mí, ¿no? Y esta parte es bien interesante porque esto es lo que se está repitiendo. Pareciera que con el hater, cuando hacemos el análisis, que está muy interesante, lo que se está reviviendo es esto que precisamente estás mencionando, llamarte la atención, que sea yo importante para ti, que me hagas caso. Y bueno, gran parte de las patologías, no todas, pero gran parte de las patologías que se llegan a generar son en la infancia, en algunos recuerdos principalmente que hemos vivido con nuestro papá o con nuestra mamá. Y uno se preguntará qué es lo que pasa con este hater que se engancha en el odio y que digamos que su objeto principal es el ser al que tanto odia. Y principalmente lo que alimenta a esta persona, si nos lo ponemos a ver, es su envidia. Tiene una envidia por el objeto deseado, por el objeto anhelado, por esta pasión. Busca, el que es envidioso constantemente se está comparando con los demás. O sea, no está concentrado en lo que tiene, sino en lo que carece. Y evidentemente quien siente esta envidia anhela lo que tiene el otro. Y estamos hablando por consiguiente de que se está comparando o está compitiendo. Y si nos remontamos a la infancia, pues precisamente pudiéramos llegar a pensar que esto es lo que pasaba con sus padres. Es decir, había una comparación de sus papás siempre con otra persona con respecto a algún tema, ¿no? Fulanito de tal es mejor que tú en fútbol, o por qué no sacas mejores calificaciones que... Y a veces esto es importante que lo sepan los papás, porque muchas veces como papás empleamos este tipo de diálogo con los hijos y yo luego les pregunto, ¿y por qué lo hacen? O sea, al niño le duele, porque obviamente una característica del hater es regurgitarse en el dolor de algo que le duele y que está reviviendo ese dolor y que pudiéramos decir que es masoquista en su comportamiento, un comportamiento de tipo neurótico, pero al mismo tiempo es perverso, porque muchos de ellos están haciendo contacto sin el anonimato directo a través de las redes, pero con la persona que odian. O sea, yo a ti te odio y te lo digo, ¿no? Oye, Me parece sí. Sí, que ya pasó Italia a la final, ganó en penales. Y el planteamiento que hacías ahorita, doctora, viendo el asunto de que si te dicen o te contestan, a veces en las redes sociales puedes sostener un diálogo, pero para sostener un diálogo o una comunicación ida y vuelta, necesitas que la otra persona verdaderamente esté buscando tener ese diálogo. Porque a lo mejor alguien te escribe, oye, te equivocaste en esto, pusiste esto mal, lo que sea. Bueno, pues muy bien, gracias por la corrección y no hay ningún problema. Pues muchas gracias, saludos y ya. O alguna observación o alguna cosa, creo que eso no es ningún problema. Pero cuando el asunto es no quiero dialogar, o sea, solo descalifico o solo ataco o solo hago un planteamiento donde no tengo ninguna necesidad de dialogar, o sea, simplemente es, me caes mal, bueno. Sí, estás gordo, estás cosa, feo, ¿no? estás negro, porque está hablando de él realmente y se está proyectando, hablamos de una proyección, así es. Y eso a veces es, digamos que muy, muy puntual, ¿no? En ciertos casos de gente que no únicamente lo hace como con un afán de obtener una comunicación o un reconocimiento, pero es cierto eso que decía Vero, a nosotros nos pasaba antes que en la transmisión, teníamos la transmisión y de repente acabábamos el programa y veíamos ahí unas mentadas
¿qué era? ¿Y esto qué? Entonces recorrías todo y decía, hola, hola, salúdenme, ¿no? Pasaban 2 minutos y salúdenme, me gusta su programa, tal, y como pues estábamos en otra cosa y no leíamos esos saludos, ya pasaba el, ay, bola de no sé qué, y así ya se ponían muy intensos. Y resulta que era porque no habías leído un saludo. Entonces pasó de me gusta mucho lo que haces a eres la peor bestia del mundo, simplemente porque no tuviste, digamos que la oportunidad de leer ese mensaje. Fíjate qué interesante, ¿no? ¿Qué tipo de transferencias estaría haciendo esta persona en donde estaría reviviendo lo que estábamos hablando ahorita, en esta situación del no me siento atendido en mi infancia por papá o por mamá, y hay un sentimiento de comparación, de inferioridad, evidentemente, en este caso del saludo, no me pelas, primera llamada, no me pelas, segunda llamada, tercera llamada, pues ahí te voy, ¿no? Y te voy a poner una bola de majaderías o me voy a hacer notar por ti, pero en el fondo lo que deseo es que me peles. En el fondo lo que desean estas personas, pudiéramos pensar cuando eran niños, esto es solamente una suposición, es que les sea suficiente a mis papás. Hay un sentimiento, un mensaje de los padres de no reconocimiento, de devaluación, y además de sentir que no soy suficiente para mis padres. Y cuando esto se hace, pues es un verdadero crimen, este tipo de mensajes hacia los hijos, porque el hijo verdaderamente vive con angustia el ser aceptado por sus papás. ¿Y qué pasa con el hater que está odiando el objeto deseado? Pues de alguna manera revive lo que en algún momento le tocó tenerlo como vivencia, ¿no? Oye, Claro. Pipis, y de repente se puede llegar a volver peligroso, ¿no? Porque imagínate que llegue una de estas personas y pues no le hagas caso, y entonces él busca la manera, ¿no? De, como dices, de llamar la atención, pero pues sí puede llegar a otros puntos, ¿no? Si no lo pelas o eso, ya incluso luego hasta amenazas o cosas así, ¿no? Claro, ¿no? Y por eso tantas también restricciones que ya está viendo, ¿no? Que a veces hasta son exageradas, ¿no? Por parte de Facebook, ¿no? Que ya lo primero que subes ya ya es tomado como bullying y ya te cancelan todo, ¿no? Por estas mismas a veces situaciones que se están generando, y también el miedo que puede llegar a ocasionar a la figura pública. Y luego pues también la de malas, la figura pública muchas veces ni siquiera checa sus redes, que esa es la otra, ¿no? O sea, quien está contestando es el achichincle, quien está contestando es un asistente, alguien que se le está pagando, porque la persona pública pues seguramente está muy ocupada. Y yo creo que estoy hablando con Justin Bieber, ¿no? Y yo creo que estoy hablando a la página de Ricky Martin, pero pues realmente esto se puede volver lo que hemos visto con algunos artistas, con algunos fans, ¿no? Que en el caso de Selena, que hablamos ya de casos extremos, ¿no? En algunas personas. Sí, a veces la gente cree que contesta Isra Valero, pero no, él tiene un grupo. Sí. Es el coffee. Un asesor, unos asesores, El consultores. Coffee, Sí. queremos pensar que es el Coffee. Traes ahí un grupo, la Sonora Dinamita, yo creo. Oye, Pipis, bueno, también hay de estos haters odiadores que no perdonan el éxito, y no lo digo en específico a un deportista, sino en general, ¿no? A un ser humano, una persona, porque se da mucho que critican que si ganó un evento tal persona, no, pues se lo dieron por compasión, o le ponen bultos en el caso del Canelo, o no merece estar tal jugador en tal lugar. Creo que también a veces eso se desvirtúa mucho y crece un odio generalizado en redes sociales sin fundamentos, ¿no? Totalmente, ¿no? Y además, bueno, esto que tú hablas, ¿no? Por lo general el hater busca unirse a otros, lo que llamaríamos hacerle de montón, ¿no? De montoneros, para que, como tú dices, alguien, figura pública, está haciendo algo bien, y obviamente para el hater es, híjole, ¿cómo alguien puede ser mejor que yo en un tema que para el hater es mi tema? ¿No? Nadie va a ser mejor que yo, ni nadie va a saber más que yo. Y obviamente, pues si sabe que la otra persona es exitosa, pues se va con todo. Y se alía con gente que piensa igual que él. O sea, se la hacen de montón en redes sociales. Uh-huh. Oye, doctora, pero ¿cuál es digamos, la recomendación o qué sería lo ideal? ¿Responder, intentar establecer un diálogo, dejar pasar? ¿Cuál es digamos que la óptica que tienes tú de este tema?
Yo creo que en esta circunstancia para quien lo está padeciendo solamente es dejar pasar y obviamente en redes sociales tú puedes eliminar, bloquear a este tipo de personas y este tipo de personas de eso se alimentan. Entonces tú decides el objeto que agarras para odiar o para estar en conflicto. No lo van a dejar de ser ni los vamos a terapear. Entonces lo correcto es entender qué es lo que está pasando atrás de esta persona. Y obviamente pudiera ser, como en el caso de la flaquita, que le contesto, hola, ¿cómo estás? Qué gusto, pero pudiera ser que no reaccionara de una forma armoniosa, ¿no? Ni que se sintiera el importante, y yo creo que aquí lo correcto es seguir tu vida, ¿no? Eliminar, bloquear, y esta persona, si así lo desea de estar odiando, pues va a buscar otro objeto, ¿no? Responda como Julio César Chávez, ¿no? Que váyanse todos a la... Pero o sea, realmente pero lo que bonito... no te afecte, porque claro. ¿De qué te habla que estén hablando, que tengas ya hasta haters, ¿no? Pues obviamente de que has sido muy famoso, o está creciendo tu audiencia, o vas muy bien, ¿no? O sea, que esto no repercuta en la autoestima de quien lo está viviendo. O sea, saber que lo que está haciendo pues está tan padre, que esto es algo que es normal que se genere, como pensar en que hay fan, pues hay antifan, ¿no? Y existe esta dualidad y tienes el derecho a eliminarlos de tu página, ¿no? Oye, que la otra también creo que es importante considerar, que tampoco puede uno tomarse todas en serio, ¿no? O sea, de repente alguien te puede decir que no le gusta lo que haces, pues está muy bien, no es una obligación que a todo mundo le guste y que todo sea bonito y positivo. Incluso, no sé, pongo un ejemplo a lo mejor muy básico. A lo mejor meto un gol y a mí me parece maravilloso y otro dirá, ay, pues es que bien fácil, pues sí, ya nomás hiciste esto. Entonces, no necesariamente todos opinamos igual. Entonces, entender esa parte y sobre todo cuando te mueves o por alguna circunstancia estás en redes sociales, siempre considerar que a una persona no le guste lo que tú haces no te hace mala en lo que haces. Totalmente, ¿no? Y siempre van a haber este tipo de comentarios, además de que pues no somos monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Sin embargo, cuando ya el hater tiende a ser muy intenso, pues bueno, ahí sí se gana la eliminación, ¿no? Sobre todo cuando está agrediendo y ofendiendo, ¿no? Esto se puede trasladar de alguna forma porque lo estamos centrando y platicando sobre redes sociales, pero digamos que también se puede dar en el trato persona a persona sin necesariamente una red social. Sí, totalmente, ¿no? Ahora sí que ya en la red social hablamos de un bullying en el ciber, pero cuando hablamos de frente a frente, por supuesto, ¿no? Está el acosador, está la persona que te está buleando o que te está maltratando hablando, por ejemplo, en el área de trabajo, ¿no? Claro que sí. También el trato personal, Pipi, puede darse también que hay personas que a lo mejor te envidian, no que el coche, que esto, que la casa, ¿no? Pero hay quien no es ese tipo de envidia, sino es envidia hacia tu manera de ser, ¿no? Hacia tu esencia. Pues como eso es más difícil que lo puedan conseguir, pues también pasan este tipo de situaciones, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, es una situación, ¿no? Que definitivamente en el caso de las redes, pues no pasa de bloquearlo o de tratar de eliminarlo de esta forma, pero cuando ponían el ejemplo que fuera en vivo y a todo color, pues no está nada padre, ¿no? Que alguien, por el simple hecho de existir, me envidie, que esto sí existe. O sea, a mí me ha tocado pacientes que me dicen, pero ¿por qué? ¿No? ¿O qué tengo que modificar? ¿O no le he hecho daño a esta persona? ¿No? De estos ejemplos claros de acoso, de bullying, y que es lo mismo que estamos hablando del hater en el ciberespacio, en el internet, pero es horrible tenerlo en tu área de trabajo, ¿no? Porque te van a estar metiendo el pie, porque te van a hacer creer que no eres bueno en lo que haces, cuando es al revés, ¿no? Y esto es lo que hay que trabajar con la autoestima, que pudieran empezar a tocar de la persona que está siendo exitosa o que su forma de ser
pues imagínate, es un ser que irradia el lugar y que esto puede causar envidias, ¿no?, en el medio ambiente.